Constitucional Mexicana está integrada por, y hace una referencia muy interesante en la página 24 de esta obra. Voy a leer solamente los enunciados, no el contenido. Por el juicio de amparo. O sea, el contenido de estas codificaciones procesales constitucionales se refieren al juicio de amparo, a la declaración por parte del Senado de que ha llegado el caso de nombrar un gobernador provisional, la competencia del Senado para resolver en los términos de la fracción sexta del artículo 76 constitucional, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 97 de la Constitución, el juicio de responsabilidad política y la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio para proteger los derechos políticos electorales de los mexicanos, así como el ombudsman mexicano. Jorge Carpizo establece que esta es la temática de un código procesal constitucional. Esta diversidad normativa, como ahora sabemos, está regulada en diversos ordenamientos, sugiere y recomienda la promulgación de un código procesal constitucional, que es la materia del libro que pone el autor, el coordinador del mismo, a la consideración de ustedes. La obra cuenta con 201 páginas, compuesta, además del prólogo, por una introducción y 6 ensayos referidos a México, Colombia, Perú, Costa Rica y Argentina. Cada autor plasma la circunstancia normativa dispersa de sus respectivos países y propone la codificación como alternativa, no solo para darle unidad al proceso, sino el de garantizar los derechos de las personas consagradas en la Constitución. Jesús Naveja, aparte de la semblanza general del tema en una brillante y a la vez sencilla referencia, hace una consideración específica sobre las codificaciones procesales constitucionales. La definición propuesta por él es del texto siguiente. Dice: nosotros lo definimos a las codificaciones procesales constitucionales como la rama del derecho procesal que comprenden los procesos constitucionales, la magistratura constitucional y la jurisdicción constitucional, cuyo objeto fundamental es el de custodiar la integridad de la Constitución y sus contenidos. Sería prolijo hacer una referencia específica y detallada de cada tema. Para entender el contenido, permítame hacer una semblanza general, que pudiera ser suficiente con mencionar que, por ejemplo, Hernán Alejandro Olano García, colombiano, refiere a los principios procesales y de procedimiento para un proyecto de Código Procesal Constitucional de su país. Luis Fernando Solana Carrera hace la propuesta sobre la Sala de la Corte Suprema o Tribunal Independiente como opción de la justicia constitucional. Sergio Díaz Ricci, de Argentina, borra sus comentarios respecto del primer Código Procesal Constitucional aprobado en 1995 en la provincia de Tucumán, en tanto que Germán Eto Cruz, de Perú, aborda el análisis del trámite seguido en su país hasta aprobar el Código Procesal Constitucional de 2004. Lo considera el primero porque es de vigencia nacional, en tanto que el de Tucumán, Argentina, aplica solo en dicha provincia. Finalmente, el maestro Oscar R. Cusinelli, de Argentina, refiere las propuestas del contenido normativo del Código que se inició su discusión en el 2005 y cuya aprobación se encuentra aún en trámite. El maestro hace 2 conclusiones muy interesantes que también conviene y vale la pena tener presente para entender este tema. Dice: a modo de balance conclusivo, cabe destacar que el derecho procesal constitucional, como disciplina autónoma, ha logrado su momento de mayor despliegue en América Latina a partir del retorno a la democracia a partir de los años 1980. Ello ha fructificado en la creación de tribunales y cortes constitucionales, verbigracia Perú y Colombia,
de salas constitucionales en la Corte Suprema, Verbigracia, Costa Rica y Venezuela, y en la adopción de instrumentos adecuados para el despliegue de las acciones y recursos procesales constitucionales, entre ellos la incorporación de códigos procesales constitucionales, que es todavía incipiente, pero su desarrollo se prevé vertiginoso en los próximos años, pese a que estos instrumentos suelen generar cierta urticaria en los funcionarios del gobierno, que ven de alguna manera amenazada cierta práctica dilatorias ancestrales y non sanctus, no sancionadas, a partir de una sistematización ordenada y eficaz de los procesos y recursos que favorezcan la defensa inmediata y efectiva de los derechos constitucionales. En resumen, puedo decir, se trata de reunir en una única ley todos los procesos de defensa de los derechos constitucionales diseminados en varias. Es propuesta entonces para unificar y sistematizar de tal manera que procesos y procedimientos sean regulados con claridad para el beneficio de los habitantes de un país determinado. Es pues, a mi modo de ver, optimizar los mecanismos instrumentales de defensa frente al actuar indebido del Estado que afecta el ámbito de los derechos constitucionales de la persona. En la obra advierto la importancia que los autores otorgan a la propuesta del maestro emérito mexicano Héctor Fix Zamudio, quien ha considerado que el derecho procesal constitucional es una rama del mundo jurídico que se sitúa en el derecho procesal y atiende a los dispositivos procesales destinados a asegurar la supremacía de la Constitución. ¿Quién mejor, hasta aquí mi opinión, quién mejor que el maestro José de Jesús Naveja, autor de uno de los ensayos y coordinador de la obra, junto con el maestro colombiano Hernán Olano, para explicar el contenido? El doctor Naveja, como vimos, nos acompañó en el primer día de las conferencias y tiene pues un currículum muy interesante. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con posgrado en Derecho por la Universidad de Guadalajara también, diplomado por la Universidad de Harvard, conferenciante por México, en Perú, Argentina y Colombia, escritor de diversas revistas internacionales, entre ellas Justicia Uruguaya, El Dial de Argentina y Blex de Europa, profesor de posgrado y profesor del Comité para el Estudio de Difusión y Derechos en América Latina, vicecónsul honorario de la República de Chipre en Colombia y miembro del número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en tanto que Luis Fernando Solana Carrera, y viene el currículum de los autores que voy a obviar por razones obvias, y con el objeto de dejarle el micrófono al doctor Jesús Naveja para que sea él de propia voz quien nos dé un detalle más preciso de la obra que estamos ahora comentando. Muchas gracias. Mira, la verdad que se superaron mis expectativas el sábado en la mañana, después de actividades académicas y actividades sociales. Mi gratitud para todos y cada uno de ustedes. La verdad que se emociona uno por todas esas circunstancias. Sábado en la mañana, hay quien podría estar incluso formado para adquirir un boleto del juego de la selección, y mira, el foro lleno, qué maravilla. Muchísimas gracias, verdaderos académicos de este país. Muchas gracias. Magistrado, muchas gracias por aceptar la presentación, hacer la presentación de esta obra. La verdad que es un trabajo arduo de los demás compañeros que trabajan en ella. Cuando se inició este proyecto hace más de un año, parecía algo verdaderamente complicado, de hecho era algo complicado, pero yo creo que la suma de las voluntades es lo más importante. Los equipos potencian, las individualidades, como decía Jorge Guillermo Federico Hegel, son robinsonadas. Siempre hay que trabajar en equipo. Fíjense que es tan importante esta obra que, independientemente que va a ser un buen libro de texto en posgrados en diversas universidades de América Latina, son experiencias que nos pueden servir a todos. Lo comentaba el primer día, siempre el orgullo
de realizar cosas importantes. El orgullo de que México pudo incorporar el habeas corpus en 1811 a América Latina. El orgullo, te lo digo así emocionado, y lo he dicho en varias partes, de haberle dado al mundo el amparo con ese proyecto de Constitución yucateca de 1840. Imagínense la emoción como mexicano. Prefiero no ganar en fútbol, con eso me llena. El haber generado los derechos de segunda generación, 1917, retomados por la Constitución de Weimar en el 19, por la Constitución Española en 1931, donde también hubo incorporación del amparo por un mexicano exiliado y poco conocido en este país. Después de eso, darnos cuenta también en contraparte de que en muchos puntos nos hemos hecho soberbios. Sentir que el derecho comparado es minimizar nuestras realidades y añorar darles muchísimo mayor valor a nuestros esfuerzos. Reitero, saber trabajar en equipo. La experiencia latinoamericana es muy vasta y en esta obra lo podrán analizar con mucha calma. Cuando se habla de una codificación, puede muy fácilmente, por poca información que existe en ese margen, pensarse en un proceso de compilación. Es un gravísimo error. Aquí hay una obra, una compilación de un extraordinario jurista, Eduardo Ferrer MacGregor, pero todavía de mayor nivel existe la misma consolidación y el punto pinacular lo constituye una codificación. La codificación es el género y la consolidación es de especie. En la consolidación, que es un punto de menor nivel que la codificación, se parte de una ley existente y se tocan algunos aspectos para mejorarla. La consolidación se va más allá. Se refundan todos y cada uno de los procesos y procedimientos constitucionales que surgieron en diferentes momentos y que por ende tienen diversos desarrollos. Cuando le hice la invitación al prestigiado doctor Jorge Carpizo MacGregor, junto con el doctor Héctor Fix-Amudio, los dos mexicanos en este rubro más conocidos en el mundo, me dijo, ¿sabes qué? Puede venir una crítica dura desde mi perspectiva. Claro, de eso se trata. Y al tiempo él, como un tipo verdaderamente estudioso, pero verdaderamente sencillo, si tiene la oportunidad de tener esa obra, al final del prólogo que nos honró con realizarlo, establece como una gran posibilidad de avance la codificación procesal constitucional. La importancia de una codificación de esta naturaleza es impresionante. Podemos hablar de una importancia política a través de la cual se fija y se determina la jurisdicción constitucional de una manera adecuada. Podemos referir una importancia jurídica en donde los procesos y procedimientos constitucionales se actualizan a efecto de lograr la eficacia en la materialización de los derechos fundamentales. Tenemos una importancia técnica que refiere a que una vez que todos esos procesos constitucionales, todas esas normas dispersas reglamentarias de ellos se retoman y se actualizan y quedan en un mismo cuerpo normativo, orientan y facilitan la interpretación
es decir, la labor del intérprete.